Muy buenas tardes, estimados hermanos, estimados amigos, vecinos, que Dios les bendiga. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. Damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido fiel para con nosotros, renueva sus misericordias cada día sobre nuestras vidas. Así que por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Espero que ya esté preparado allí para compartir con sus amigos, su familia, quizás poder estar escudriñando las Escrituras, escudriñando la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre Hechos capítulo 14. Eso es el capítulo que hoy vamos a estar analizando. Así que muy bien, saludo a todos los hermanos que ya se han conectado, aquellos que hace un momentito ya nos estaban acompañando con la música que empezamos a transmitir, así que saludamos a cada uno de ellos. A nuestra hermana Sandra, Dios le bendiga. Nuestra hermana Jacqueline también, bendiciones. Nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Luz, que Dios les bendiga. Nuestro hermano Freddy Chávez también, sean bendecidos por el Señor en este tiempo. Damos gracias porque Él nos permite estar conectados. Quizás estamos distanciados en este tiempo, pero estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos a través de las redes sociales. Gracias a Dios también me acompaña mi hermana Lisa, de allí de Santiago, que Dios les bendiga. Que el Señor sea fortaleciendo su vida y que también sea bendiciendo a su familia allí en Santiago. Damos gracias porque Él nos ha permitido estar con nosotros en este día. Muy bien, les invito a orar un momento para que luego pasemos a escudriñar la palabra del Señor. Les invito a orar, por favor. Poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora porque tú has sido bueno para con nosotros. Te alabamos porque tu poder es eterno. Te alabamos por tus muchas bondades a nuestras vidas, Señor. Te alabamos porque en este tiempo tú has sido fiel, Señor, a pesar de la adversidad y de la crisis que estamos enfrentando. Tú has provisto lo necesario, Señor, para cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Te ruego en esta hora, Papito amado, que tú seas bendiciendo cada hermano, cada hermana que se ha propuesto en su corazón poder estar participando de este tiempo de comunión a través de las redes sociales. Señor, te alabamos y te bendecimos. También oramos por todos los pastores que alrededor del mundo están predicando tu palabra. Señor, que tú puedas fortalecerles, mi Dios, que tú puedas bendecirles, que tú puedas guiarles con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y por lo que harás. Encomendamos este tiempo a tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos acompaña también allí Alicia Briones. Que el Señor le bendiga también. Saludos a la familia allí en Huillinco. También me acompaña mi mamá que me está viendo allí. Gracias a Dios. Dios te bendiga también, mamá. Que el Señor les fortalezca a cada uno de ustedes. Don Mauricio Lebres también, que el Señor les bendiga. Estamos orando también por él en este tiempo. Gustavo Escobar, Dios le bendiga. Gracias por cada uno de ustedes que nos está acompañando en este tiempo. Claudia Andrea Peña también nos acompaña desde Santiago. Que Dios le bendiga también. Saludos a todos, dice ella. Así que todos los que la conocen puedan recibir también sus saludos de parte de ella en este tiempo. Espero que se encuentren bien junto a sus familias.
Espero que este tiempo también sea algo fácil de llevar. Sabemos que en Cristo Jesús todas las cargas y todas las situaciones, toda la adversidad es más fácil de sobrellevar. Sabemos que Jesucristo no nos dará algo más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y damos gracias porque Él es nuestra fortaleza. Mi hermano Arnoldo Medina también allí nos acompaña desde Buchoco. Que Dios le bendiga. Gracias por estar acompañándonos en este tiempo. Muy bien, les invito por favor que me acompañen allí el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Terminábamos nosotros el miércoles pasado diciendo que Pablo y Bernabé, cuando iniciaron su primer viaje misionero, terminaron allí en Iconio. Y el versículo 52 del capítulo 13 nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por el Espíritu Santo. Alguien sugirió que el libro de los Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, más que Hechos de los Apóstoles, porque era el Espíritu Santo quien obraba, era el Espíritu Santo quien hacía, era el Espíritu Santo quien transformaba. Y nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo se movía con poder. Y eso es lo que quiero que aprendamos a través de este capítulo, del capítulo 14. Al Espíritu Santo lo vemos en los 28 capítulos del libro de los Hechos. Vemos al Espíritu Santo. En cada capítulo está la obra del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos llena de poder, que nos llena de autoridad para predicar la palabra de Dios, que es lo que vemos aquí en este capítulo 14. Y voy a leer allí unos par de versículos. Espero que usted, cuando tenga tiempo allí en su hogar, pueda leer este capítulo 14. Son 28 versículos que nos habla de este peregrinaje, este tiempo en el que Pablo y Bernabé salieron por las ciudades encomendados por la iglesia de Antioquía, guiados por el Espíritu Santo, llenados por el Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio a donde el Espíritu los llevase. Y estaban allí en Iconio, y voy a leer el versículo 3. Dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Cuando llegaron a Iconio, estos dos hombres de Dios predicaron a los judíos y a los griegos, y muchos creyeron en la palabra del Señor. Muchos creyeron, muchos llegaron a las plantas del Señor, pero allí hubo un disturbio, allí hubo un problema con los judíos que no aceptaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, provocaban contrariedad en la vida de los recién convertidos. Y es por eso que tenemos allí en el versículo 3 que a raíz de esta situación ellos decidieron quedarse allí confiados de que el Señor estaba con ellos. Y yo en esta hora los invito para que nosotros también confiemos
es que en este tiempo de crisis, en este tiempo de adversidad, nosotros podamos confiar en el poder del Señor. Confiemos que el Señor está con nosotros. Y allí es importante cuando el autor, Lucas, describe que confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Y ese poder, el poder del Espíritu Santo, permitió que por la mano de ellos, es decir, de Pablo y Bernabé, se hicieran muchas señales y prodigios. Y algunos aceptaban estas señales, estos milagros, estos prodigios, y otros no. La gente estaba dividida, allí nos dice la Escritura. Unos estaban con los apóstoles y otros estaban con los judíos. Por lo tanto, intentaron apedrearlos, pero ellos se fueron allí. Y es en ese momento donde ellos se van de Iconio y llegan a Listra. Y allí hay algo sorprendente, hay algo que sucede que la palabra nos da un relato de algo que era imposible que sucediera. Pero allí estaba el poder del Espíritu Santo, quien había llenado la vida de Bernabé y la vida de Pablo, y los envió como misioneros a predicar la palabra del Señor, y había concedido la dicha de que a través de ellos hicieran muchos milagros. Y allí en el versículo 8 la Biblia nos dice que llegaron a Listra y allí había un hombre, un cojo de nacimiento, y vuelve a decir allí después de la coma que jamás habían dado. Es decir, que redunda en esta frase de que no caminaba y de que nunca había caminado. Y eso es importante. Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre sus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí Pablo interpreta o discierne el obrar del Espíritu Santo. Discierne allí el pensamiento también de este hombre, que él estaba dispuesto a ser sanado y tenía fe para ser sanado. Por eso Pablo solo tiene que dar la palabra. Pablo, lleno del Espíritu Santo, solamente da la palabra porque la fe estaba. Y para que ocurran cosas, para que ocurran milagros, para que ocurra el obrar del Espíritu Santo en la vida de las personas, tiene que haber fe. No basta con que el predicador tenga fe. No basta con que el que ora tenga fe. La persona por la cual se está orando, la persona que desea recibir el milagro, tiene que tener fe. La Biblia nos dice allí en el libro de los Hebreos que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, tiene que acercarse con fe. Por lo tanto, allí este hombre, con la mirada puesta en Pablo, le hace entender que él tiene fe. La Escritura nos narra en los Evangelios a uno de los leprosos que se acerca a Jesús y Jesús le pregunta qué quiere que él haga. Y el leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Lo que este leproso está diciendo: yo sé que tú tienes todo el poder para hacerlo, pero me sujeto a tu divina y perfecta voluntad. Por eso clamó y dijo: si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús, maravillado por la fe de este hombre, porque declaró que él podía sanarlo, pero que si no lo sanaba, era porque en su divina y perfecta voluntad no lo veía como algo útil para su vida, Jesús se maravilló de estas palabras. Y Jesús respondió: quiero, sé limpio. Por lo tanto, la fe de las personas es necesaria. Dios tiene tanto poder para obrar. Dios tiene poder. Y ese poder le ha sido dado a los apóstoles en primera instancia allí, a los seguidores de Jesús. Y ese poder nos ha sido dado
a nosotros también para que predicásemos la palabra del Señor. Ese poder ha sido dado a la iglesia de Jesucristo. Es por el poder del Espíritu Santo que la iglesia existe. Y es poder del Espíritu Santo que nosotros predicamos la palabra del Señor. Allí sucede algo genial. Este milagro que el autor Lucas allí como doctor, él nos hace entender y nos aclara allí, en dos ocasiones nos dice que no habían dado nunca. Y nos da a entender de que realmente hubo un milagro allí, porque nunca habían dado. Y hubo un milagro. Y el versículo 11 pasa algo allí sorprendente. La gente en lengua licaónica, dice la Biblia, o sea, en la lengua vernácula, en la lengua madre, ellos empiezan a decir en su propia lengua que los dioses habían descendido sobre ellos. Y el versículo 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, es decir, Zeus, y a Pablo Mercurio, es decir, Hermes, porque este era el que hablaba la palabra. Dentro de la mitología griega estaban los dioses, muchos dioses, y Zeus era el rey de los dioses. Y Hermes era el dios intelectual. Hermes era el dios que transmitía el mensaje de los dioses a los humanos, porque los dioses con los humanos no podían hablar. Entonces había un dios en la mitología griega, el dios Hermes, que era el que hablaba con los seres humanos. Y Pablo, por eso la Biblia dice aquí, porque este era el que hablaba, es decir, al dios que podía hablar con los humanos lo interpretaron como Hermes. Y Hermes era el que transmitía, según la mitología griega, el mensaje de los dioses a los seres humanos. Por eso creyeron que Bernabé era Júpiter, es decir, Zeus, y Pablo era Mercurio, es decir, Hermes, el dios intelectual, el que hablaba, el que podía relacionarse con los seres humanos a través del mensaje. Y es importante notar esto. La historia cuenta que en Listra, en una ocasión, Zeus había venido disfrazado con otro dios, habían venido disfrazados de seres humanos a Listra, y que nadie los quiso recibir. Y cuenta la historia que dos campesinos, un matrimonio campesino, los hospedó en su hogar, y todo el pueblo de Listra murió a causa de la ira de los dioses, excepto este matrimonio, quienes quedaron como sacerdotes del templo que había allí en Listra, el templo que estaba levantado en honor a Zeus. Entonces, cuando el sacerdote de Júpiter, dice allí la Biblia, es decir, el sacerdote que estaba en el templo levantado en honor a Zeus, que era el templo que estaba allí en la ciudad, trajo toros y guirnaldas, dice, estoy en el versículo 13, delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando ocurrió este milagro, la gente entendió que Zeus había visitado nuevamente su ciudad, pero no querían que volviera a pasar lo que había pasado hace años atrás, cuando Zeus visitó la ciudad, cuenta la leyenda, y ellos no quisieron hospedarlo, y todo Listra murió, excepto este matrimonio, que fueron los que recibieron a Zeus allí en su hogar. Entonces ellos dijeron, no nos va a volver a pasar lo mismo que pasó a nuestros antepasados, por lo tanto nosotros le vamos a dar honra y gloria a nuestro Dios Zeus, que nos ha visitado en estos momentos. Y intentaron ofrecer sacrificio. Imagínense, el sacerdote de Júpiter, el sacerdote del templo, que él estaba allí lleno de alegría, de gozo, porque había venido Zeus, y esto podía levantar la creencia en el Dios.
él podía sacar cualquier tipo de provecho porque Zeus había visitado, entonces, y él como único sacerdote del templo iba a ganar también con esta visitación. Y esta es la razón por la que aquí en Listra se creyó que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, perdón, porque había una leyenda que Zeus los había visitado anteriormente y ellos no lo tomaron en cuenta. Por eso quisieron hacer esto. Ellos dijeron, esta oportunidad no se nos va a escapar. Nosotros ahora sí le vamos a dar honra y gloria a Zeus. Pero cuando Bernabé y Pablo entendieron que les iban a ofrecer sacrificios, ellos rajaron sus ropas y dijeron a la multitud a grandes voces, somos seres humanos como ustedes, no somos dioses. Nótese bien que ellos no se quisieron aprovechar de las circunstancias. Ellos podrían quizá haber aprovechado todo esto y haberlos llevado a todos al templo y el templo se hubiese llenado y afuera también y ellos hubiesen aprovechado a predicar la palabra de Dios. Pero ellos no lo hicieron de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a recibir honra, a recibir gloria de sus semejantes. Porque ellos también son seres humanos y el único digno de recibir toda honra y toda gloria es nuestro Dios. Es lo que ellos declaraban a través de esto. Qué interesante cómo la mitología se mezclaba, pero no era los dioses mitológicos que estaban obrando. Era Dios, a través del Espíritu Santo, quienes habían usado a Bernabé y a Pablo para llevar los milagros a Listra. Y allí nuevamente pasó lo mismo. Vinieron los judíos, quienes no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y convencieron a la gente, apedrearon a Pablo, lo dejaron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero él se levantó, volvió a la ciudad y siguió predicando el Evangelio. Versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Saulo, después de haber sido apedreado, después de estar casi muerto, nos dice la Biblia, porque quienes lo habían apedreado pensaron que estaba muerto y lo dejaron, él se levantó y salió nuevamente a predicar el Evangelio y a confirmar a la iglesia, a dejar pastores establecidos en las iglesias locales ahí en Listra. Y de allí siguieron, dice la Biblia, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es decir que en su este era el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo, y ya habían empezado a armar caos en el mundo. Hay otra expresión por ahí que nos dicen que los discípulos trastornaban al mundo entero. Más adelante lo encontramos. En su primer viaje, Bernabé y Pablo ya estaban trastornando la mente de las personas. Imagínense cuando se encontraron con estos que creían que era Zeus y Hermes. ¿Por qué? Porque estaban haciendo milagros portentosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se movía en ellos con poder, porque el Espíritu Santo se movía en ellos de una forma sin igual, antes jamás visto. Por eso creían que eran dioses. Por eso volvemos allí al versículo 3. Concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. El Espíritu Santo lo hizo. Pero tenemos que volver al capítulo 13, cuando ellos ministraban al Señor, allí en la iglesia de Antioquía, eran sensibles a la voz del Espíritu, ministraban la palabra de Dios, alababan al Señor y escuchaban la voz del Espíritu.
Por eso es necesario que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, para que el Señor nos use, para que el Señor nos levante, para que el Señor nos lleve a predicar su palabra en donde a Él le plazca. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga sensibles a su voz. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, lo que tenemos allí en los 4 Evangelios, envió a 12, a los 70. Cuando los 70 volvieron diciendo, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. En tu nombre se sanaban los enfermos. Ellos estaban obviamente alegres, contentos, dando gloria a Dios por eso. Pero Jesucristo les dice, no se alegren tanto por eso, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Estos dos hombres, cuando volvieron, también empezaron a dar testimonio a la iglesia que lo había enviado, allí en el capítulo 3, y la iglesia de Antioquía, empezaron a dar testimonio, dice, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Yo he escuchado muchos misioneros, he leído muchas biografías de misioneros, he estado en muchas conferencias misioneras y allí los misioneros cuentan tantos testimonios de cómo Dios ha obrado, y algunos son tan difíciles de creer en nuestra mente humana, en nuestra mente infinita, de repente decir cómo tanta casualidad. En cierta ocasión escuché el testimonio de una misionera, quien estaba en un lugar muy peligroso y salió de una casa yendo a su casa en las montañas, y lo empezaron a seguir unos ladrones quienes querían robarle y violarla, y en esa ocasión no pudieron hacer nada. Y después, cuando esta misionera volvió a su país de origen y a la iglesia que lo había enviado, empezó a hablar sobre su vida. Y allí en ese momento un hombre se para y cuenta cómo Dios, a través del Espíritu Santo, le motivó a orar por ella. Y él dice, y yo estaba jugando golf, dice, y el Espíritu Santo me insistió a que orara por ti. Y todo esto allí en público, y empieza a decir, yo quiero que se levanten los que oraron conmigo en esa ocasión. Y se empezaron a colocar de pie los que oraron por esta misionera, y eran 26 hermanos. Y en ese momento, por cosas que el Señor hace, uno de los ladrones que en ese día quería robar, estaba allí en la iglesia. Y no podía entender lo que estaba pasando, porque le cuenta a la misionera, le dice, yo era uno de los que estaba allí para robarte, para violarte, y tú no estabas sola. Y ella dice, no, si yo estaba sola. Le dice, no. Le dice, cuando tú saliste de la casa y te ibas a tu casa, estabas sola. Pero cuando nosotros nos escondimos en los árboles y cuando te quisimos acechar allí en el camino, tú estabas rodeado por 26 soldados. Y algo difícil de creer. 26 soldados que estaban protegiendo a una mujer sola. Y esos eran los 26 que estaban orando, muy lejos de donde ella estaba. Entonces, escuchar las historias de los misioneros es algo fascinante. Y a veces decimos, pero ¿cómo Dios puede hacer todas estas cosas? Y a veces decimos, qué casualidad. Pero aquí estos dos también que volvieron a su iglesia, a la iglesia que los había enviado, ellos dijeron cuántas cosas había hecho Dios con ellos. Y así podemos ver un montón de historias de misioneros, biografías, en las que ellos cuentan cómo Dios los salvó
y los milagros que Dios hizo. El Señor es maravilloso y está dispuesto a usarnos también si somos sensibles a la voz del Espíritu. En cierta ocasión también leía la historia de un misionero que fue capturado por una tribu. Él no hablaba el idioma, no hablaba nada. Y a él lo iban a matar. Entonces se juntó todo el consejo de aquella tribu y él tuvo que presentar su defensa. Que él dijo, ¿cómo lo hago si yo no hablo el idioma que ellos hablan? Y se pone en pie en medio del consejo de la tribu y empieza a hablar. Él habló en su idioma. Y los otros seguían hablando y él seguía hablando su idioma. Y cuando terminan esto, el jefe de la tribu lo deja libre y le dice que se vaya. Y él no entiende por qué. Claro, porque al presentar su defensa, él está estando hablando en su propia lengua, los de la tribu escucharon las palabras del misionero en su lengua. ¿Y cómo sucede eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace eso. Y el Espíritu Santo, si nosotros estamos dispuestos, Él nos va a usar para grandes cosas cuando fuere tiempo y cuando es su divina y perfecta voluntad. No todas las personas tienen la capacidad de hablar en lenguas. Pero si el Señor necesita transmitir un mensaje a personas que no hablan tu idioma, el Señor puede usarte y puede hablar a través de ti. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está la promesa del Señor hecha. Debemos creer en sus promesas. Él es fiel. Y Él no permite que su palabra vuelva vacía a su boca. Qué impactante habrá sido para los hermanos de Antioquía cuando Pablo y Bernabé hablaban de las cosas que hicieron y las cosas que Dios hizo a través de ellos, las cosas que el Espíritu Santo hacía. Así como nosotros nos sorprendemos cuando escuchamos a los misioneros. Es algo hermoso. Pero ¿saben qué? Lo que uno puede leer en los libros, lo que uno puede escuchar en los videos, en la internet, uno puede vivirlo. Porque el mismo Dios de Bernabé y de Pablo, el mismo Dios de los misioneros que salen alrededor del mundo, es nuestro Dios. Y nuestro Dios no cambia. Él es inmutable. Siempre decimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a orar. Poderoso Dios, te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos ha revelado la verdad de Jesucristo, quien ha inspirado tu palabra y quien nos ilumina también para poder conocer tu palabra, para poder entenderla. Tu Espíritu Santo, quien nos hizo ver la necesidad de la salvación, porque nos hizo entender que somos pecadores. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, mi Dios, por esa obra maravillosa de allí del Pentecostés, cuando tú te derramaste a través del Espíritu Santo sobre la iglesia y la formaste allí, y la formaste con poder, Señor. Y a través de todo el libro de los Hechos vemos como la iglesia era una iglesia caracterizada por el poder del Espíritu Santo, Señor.
Yo oro en esta hora, papito amado, para que la iglesia en nuestros tiempos sea una iglesia que se caracteriza por el poder del Espíritu Santo en medio de ellos. Señor, tú concediste que por mano de estos dos misioneros, Bernabé y Pablo, pudieran hacer milagros y grandes obras, Señor. Yo te ruego también que tú sigas levantando hombres y mujeres que puedan ser usados por el Espíritu Santo en la predicación de tu Evangelio Santo y también en obras, en milagros, Señor, en prodigios, en señales, porque tu Espíritu es el mismo, porque tú eres el mismo, porque tú no has cambiado. Y tú quieres que la iglesia sea una iglesia que impacte en donde tú le has puesto, Señor. Queremos impactar, Señor. Queremos ser usados por ti, papito amado. Ayúdanos a vivir una vida de santidad, una vida de fe, Señor. Una vida apartada del mundo y una vida consagrada a ti. Gracias, mi Dios, porque tú nos muestras una vez más cuánto amas a la iglesia y nos muestras una vez más cuán grande eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios bendiga su palabra y Dios te bendiga a través de su palabra también. Que tú sigas creyendo en el poder del Señor. Él es Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bien, vamos a leer allí algunos comentarios y a saludar a las personas que nos hemos saludado. Allí Flavia Cayún de Temuco, Dios te bendiga, tanto tiempo. Nuestra hermana Luz Cifuente, Jacqueline Camaño, Gabriel Barrientos, Dios te bendiga. Camila Sangüesa, bendiciones. Ivonne Camaño dice: gloria a Dios, aleluya, grande es tu poder, Señor, gracias por tus promesas. Y después nos dice: gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, palabra fiel y verdadera. Derrama cada día de tu Espíritu Santo a tu iglesia. Espíritu Santo, derrama de tu unción sobre nuestras vidas. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Ivonne. Jacqueline Camaño dice amén. Nuestra hermana Luz dice amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermana Luz. Gracias por sus saludos. Y por acá también tenemos a nuestra hermana María Mosquera, que nos ve desde Pensilvania. Claudio Lugo también dice amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Claudio. Noé Fuentealba, bendiciones. Rubén Pañán, bendiciones. Patricia Montesino, bendiciones, pastor. Dice Dios te bendiga también, Patricia. Gladys Contreras, que Dios le bendiga junto a su familia. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que pudo conectarse en este tiempo en la palabra. Y también ruego al Señor que bendiga a quienes verán quizás más adelante este video, o a quienes lo vean también cuando lo colguemos a mi canal de YouTube. Pastor Rubén Cañupán, recuerden que allí están todas mis predicaciones que he realizado en este tiempo también. Un abrazo, que pasen una buena noche, que el Señor les bendiga y les fortalezca y que sigan fiel al Señor. Nos vemos, estimados, Dios les bendiga.